Bienvenidos, mentes inquietas y espíritus rebeldes, a este espacio sin espacio, donde la psicología y la espiritualidad nos darán la oportunidad a todos de crear nuevos pensamientos. Entre análisis profundos y debates irreverentes, exploraremos la compleja danza entre la mente y el espíritu, desafiando las etiquetas y desmantelando los clichés. Libera tu mente y que comience el caos consciente. No quiero que pienses como yo. Solo quiero que pienses. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estés escuchando, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Solo Quiero que Pienses, un podcast que no sabías que existía, pero que tampoco te imaginabas que lo ibas a necesitar tanto. Hoy mi voz sexy y yo te damos la bienvenida a este nuevo episodio junto con nuestra recurrente desde el 2024, porque tenemos un tema bastante interesante. Pues sí, un tema que la mayoría de las personas también podemos presentarlo en vamos a decir, en una escala un poquito menos, pero bueno, ya nos adentraremos dentro de unos minutos en el tema. Por mi parte, hola gallanos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde sea que se encuentre dentro de este globo terráqueo o también fuera de él donde llegue esta señal. Espero que hayan tenido una excelente semana y que la que viene sea mucho mejor. Siempre viendo las cosas desde la pronoia y no desde la paranoia. Está buena esa frase, me gusta. A ver, vamos a hablar de algo que mucha gente piensa que pueden ser manías, mucha gente piensa que puede ser el ser tiquismiquis o el ser insoportable, pero que no necesariamente tiene que ser así, sino que es una enfermedad mental, es un trastorno, ¿ok? Que es el trastorno obsesivo-compulsivo. Y ese trastorno, desde la ciencia, desde la psicología, como yo siempre les hablo, es un trastorno que se caracteriza porque las personas tienen pensamientos obsesivos hacia algo y pueden generar conductas compulsivas hacia ciertas cosas que pueden ser relacionadas con la higiene, pueden ser relacionadas con el orden, pueden ser relacionadas con muchísimas cosas, ¿ok? A ver, ustedes pueden, si se ponen a pensar en personas que conocen, esas personas que son obsesionadas porque todo esté ordenado, porque todo esté perfectamente puesto en un perímetro, ejemplo, grado, visión exacto, y si se lo mueven se genera un malestar bastante importante. Bueno, esas personas pueden tener un rasgo o pueden tener el trastorno, porque hay personas que podemos estar preocupadas por mantener un orden, por tener limpio el espacio o cualquier cosa, pero si lo pusimos mirando de frente y de repente se movió, no nos genera tanto malestar. Una persona que que está pasando por este trastorno, que lo está padeciendo, en el momento que se lo mueven a la izquierda o hacia la derecha y él lo tenía en el centro, genera un malestar importante. Claro. A ver, yo como ex obsesiva compulsiva, porque obviamente ya no tengo esas obsesiones, sí que las presenté muy fuerte en algún periodo de mi vida bastante largo, por cierto. Podría decir que son cosas que a lo que tú haces conciencia y sobre todo logras darte cuenta de dónde vienen precisamente esas conductas repetitivas, porque por eso también es la compulsión, aunque dentro de esa compulsión hay una conducta que ya suele ser lesiva, que esa compulsión hace que esa conducta, cuando se genera muchas veces, en el momento ya empiece a causar algún tipo de lesión. Sí, claro. Por ejemplo, la gente que tiene la compulsión y la obsesión
por lavarse las manos. Correcto. Es tanto lo que se la lavan que pueden utilizar hasta químicos que son muy fuertes que le pueden generar lesiones. Claro, pero ya ahí viene, por ejemplo, normalmente las personas que se lavan las manos ya tienen un problema mucho más agravado, porque obviamente lo hacen desde el pensar que se están contaminando, ¿ya? Sí. Entonces, claro, un trastorno obsesivo, o vamos a decir así, una conducta obsesiva, es por tratar de mantener un perímetro, una zona, un lugar donde se está, donde se habita, en equilibrio y orden. Todo tiene que ver con mantener el control. Sí, con mantener el control sobre algo que sientes que no puedes tener el control sobre eso. Y la única forma en que tú puedes manejar, de tratar de ordenar o tener el control, es ordenar lo que está a tu vista. Porque internamente no puedes ordenarte todo lo que tienes adentro, entonces haciéndolo, ejecutándolo afuera, es como si lo estuvieses intentando hacer por dentro. Eso es una de las cosas que nos lleva a los que hemos tenido una obsesión y a los que tienen un trastorno obsesivo compulsivo. Porque realmente, si hablamos desde la parte espiritual, exacto, ¿qué es lo que radica este comportamiento repetitivo, intrusivo en la persona? Y es precisamente eso, viene desde dos vertientes, pero dos vertientes que se generan a través de la parte emocional, la parte espiritual y emocional, la intranquilidad que hay en esa zona. Uh-huh. ¿Por qué? Porque vienen siendo, vamos a decirlo así, lo que son pensamientos intrusivos, uh-huh, y recurrentes. Exacto. ¿Vale? Entonces se combinan los dos, se dan la manito los dos y pues se crea esta bomba molotov llamada trastorno obsesivo compulsivo. Si yo te preguntara a ti, ¿desde qué momento o cuál fue el momento en el cual tú sientes que empezaron estos pensamientos intrusivos, estos pensamientos compulsivos y esta conducta a desarrollarse, ¿tendrías alguna idea? Sí, incluso puedo rastrearla hacia un momento que es voy a decir esto. Puede que no sea certeramente es el momento, pero es el momento en el que yo tengo la luz de cuándo. Uh-huh. Puede que sea mucho antes, pero no tengo todavía luz sobre ese momento. Uh-huh. Hay cosas que todavía obviamente cuestan, porque recordemos también que esto y casi todas las cosas que nos llevan a tener un problema en la conducta, en la parte mental, pues obviamente esa es tu área, toda la parte que tiene que ver con la salud mental, uh-huh, pues están arraigadas en la parte del inconsciente y obviamente se reflejan hacia el consciente en estas conductas disruptivas que tenemos en el día a día o en estos trastornos que desarrollamos, porque lo desarrollamos. Un TOC, un niño no nace con TOC. No. Exactamente. Todos nacemos como una tabula rasa, como una hoja en blanco. Exactamente. Y a medida que vamos creciendo las experiencias, vamos absorbiendo cosas que nos hacen detonar. Exactamente. Hay ciertas cosas que tienen condiciones genéticas. Claro, por supuesto que sí. Okay, pero predisposición, pero no nos vamos a meter para allá. No estamos tocando eso porque, por ejemplo, no estamos hablando de un TEA. No, pero a veces también puede a veces detonarse por algo externo. Sí. Pero los TOC también en algún punto pueden tener una predisposición genética. Sí, pero ahí estás hablando de que hay una predisposición. Uh-huh. Quiere decir que en el momento en que nació no lo tenía consigo, no lo tenía activado. Claro. Todos tenemos una predisposición a sufrir múltiples millones de cosas, uh-huh, heredados. Por ejemplo, a ser más propensos de tener un cáncer, a ser más propensos de tener enfermedades autoinmunes, uh-huh, a ser más propensos a tener alergias. Entonces, todos nacemos con, vamos a decir, con un bolsito de cosas que nos transfieren nuestra mamá, pues precisamente de cosas que a ella también le fueron transferidas. Uh-huh. En este caso, cuando yo me refiero a que no nacemos con un TOC, es que normalmente tú no ves a un niño de 5 años teniendo una actitud con un trastorno obsesivo compulsivo. O sea, no es lo habitual. Uh-huh. Ojo, puede que sí haya uno que otro caso y se me esté escapando a mí en este momento, pero hasta donde lo sé o que no lo he visto, nunca he visto casos de niños de 5 o 6 años que ya están etiquetados con el trastorno obsesivo compulsivo. No. Lo que pasa es que está relacionado más esos comportamientos obsesivos o esas conductas compulsivas con algún trastorno del desarrollo. Sí, claro. Por supuesto que sí, porque viene en este caso a ser una comorbilidad. Uh-huh. Viene en este caso, se da este otro trastorno a raíz de este primario que está, vamos a decir que es el que domina. Sí. Vamos a decir que es el dominante. Bueno, pero volviendo a retomar el caso del trastorno, por ejemplo, yo podría hacer luz
y creo que tendría entre unos 10, 11 años aproximadamente. Se dio en el caso de yo iba a visitar mucho a una prima, bueno, no era mucho lo que iba, pero éramos muy cercanas y los fines de, vamos a decir, los fines de curso de año escolar, si yo tenía buenas notas, si salía bien, vamos a decir así que uno de los regalos que mi mamá me daba era que me podía ir una semana a casa de mi prima. Y da la casualidad que su mamá, pues obviamente tiene vamos a decir, esta condición, esta situación, este inconveniente. Y yo puedo decir que lo adquirí para ese tiempo, para esos momentos. No sé si probablemente ya lo habría presentado y lo que eso hizo fue detonarlo, porque ya estaba en mí de alguna u otra forma. Pero lo que sí sé, y es algo que lo tengo muy consciente, es que, por ejemplo, los que tenemos o los que hemos pasado por tener un trastorno obsesivo compulsivo, es que necesitamos precisamente darle orden a el caos, al desorden, al desastre que consideramos que llevamos en las rutinas de vida, en las situaciones de vida que no entendemos y tampoco podemos controlar. Porque, por ejemplo, voy a decir, no tuve una vida tranquila, fue con muchos altibajos, me mudé muchísimas veces, es decir, cambiaba de colegio, como cambié de casa, como cambié de amistades, tantas veces, entonces no había un control que llevar. Diga ese de paso que obviamente también habían situaciones dentro de la familia que tampoco habían ciertos controles que llevar, era todo como, pues venga, hoy nos tiramos de paracaídas y mañana surfeamos una ola. Entonces esos altibajos emocionales, energéticos, emocionales, pues te llevan a que de una u otra manera tú necesitas buscar una zona que tú controles, que tú manejes, algo que a través de eso te pueda llevar hacia ti, hacia adentro, que estás teniendo el control sobre algo. Claro. Aunque sea de forma ilusoria, vamos a decirlo así, porque obviamente el mantener en orden una habitación realmente no me va a dar el orden de mañana no me voy a mudar de aquí, mañana voy a estar en otra casa, claro, porque o mañana voy a estar en otro colegio. Pasaste mucho tiempo siendo víctima, aunque la palabra suena muy fuerte, pero ya no me gusta utilizar esa palabra, sí, porque pero ya me estoy volviendo un poco enemiga de esa palabra. Sí, pero no desde la connotación que se trata la palabra víctima, sino desde la connotación de ser víctima de situaciones críticas. Sí, a ver, atravesé situaciones complicadas. De situaciones complicadas. O sea, eso no quiere decir que tú te estás sintiendo víctima de la situación, sino de que tú fuiste afectada por la situación. Exactamente. ¿Okay? Para verlo desde ese punto de vista, entonces, ese tipo de situaciones críticas, ese tipo de incidentes críticos, que es lo que llamamos en psicología de la emergencia incidente crítico o trauma, ¿ok? Pudo haber tenido un motivo mayor para que se desarrollara todo este tipo de obsesiones y compulsiones contigo en ese momento. Sí, a ver, realmente la regla básica de lo que compone pues un trastorno obsesivo compulsivo, que es precisamente los pensamientos intrusivos y de forma recurrente. No es lo mismo que tengas un pensamiento recurrente 10 veces al día que lo tengas 500. Obviamente. ¿Ves? Entonces ahí es cuando hay la diferencia, ahí es cuando se implanta eso. Por ejemplo, al tener un pensamiento intrusivo, que ya sabemos que un pensamiento intrusivo es un pensamiento que puede ser catastrófico, que casi siempre todos van con finalidades negativas, con connotaciones negativas, con sensaciones negativas, con emociones negativas, con cargas energéticas negativas. Entonces esto te lleva a que, imagínate, si eso lo tienes durante el día y son 500 veces, 600 veces durante el día, pues vamos, y ahí se va gestando, como ya lo dije, pues el que ¡pum!, detona esta parte de este trastorno obsesivo. Lo mío era precisamente por la limpieza, yo necesitaba mantener el orden e incluso, voy a decirlo así, fui objeto de mucha risa por parte de la familia precisamente por la necesidad de mantener el control rígido sobre el lugar donde estuviera habitando o cohabitando con otras personas. Llegué a tener obviamente bromas pesadas por parte de mis hermanas. Ojo, que no las culpo de nada de esto, no son culpables ni responsables de nada de esto, ellas tampoco entendían estos comportamientos, era completamente información ignorante para ellas, como también lo era para mí en ese entonces, porque yo tampoco era consciente que estaba detonando en un trastorno obsesivo compulsivo. O sea, son cosas que se hacen y se emiten en conducta desde la ignorancia y la desconexión por completo, tanto de aquellas personas como
como mía. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente me lleva es a tratar de mantener ese control, ese yo no puedo arreglar las decisiones y las situaciones o las decisiones que toma mi mamá o las decisiones que puede tomar mi papá y las situaciones turbulentas que a eso nos va a arrastrar, pero puedo controlar el cómo está el orden donde yo estoy. Si todo afuera está un caos, no pasa nada, pero no lo estoy viendo. Estoy viendo donde estoy sentada y todo está ordenado y me está diciendo que todo está tranquilo. Como veo que todo está ordenado, alineado donde debe ir, entonces todo está tranquilo, aunque sea una ilusión. Okay. Entonces es eso lo que nos lleva a nosotros a esos comportamientos. Incluso si te das cuenta, una persona cuando ha tenido este trastorno o lo tiene, cuando la persona está alterada emocionalmente, lo vas a ver que va a estar arreglando 70 veces algo que ha arreglado. Y va a pasar 300 veces y lo va a volver a reacomodar. Y lo va a volver a reacomodar. Y es una manera de necesito arreglarme por dentro. Necesito ordenar lo que siento por dentro. Sobre todo, pero normalmente las personas que tienden a tener este tipo de situaciones son personas que tienen mucho aire en su carta. ¿Y por qué lo explico desde esa parte? Porque es el aire. Porque necesitan hiperracionalizar las emociones que están sintiendo. Como no saben sentirlas, porque no las sentimos, sino que necesitamos una explicación al porqué de cada cosa. Darle una respuesta. Y muchas veces no tenemos esas explicaciones. Entonces hay huecos, hay vacíos dentro de nosotros donde no hay información con qué rellenar ese espacio. Okay. Entonces, como no hay información con qué rellenar ese espacio, tenemos que rellenarlo con algo. ¿Con qué lo rellenamos? Con el control. Claro. Con el orden. Ya que no hay información, pues ordenamos. Sí, aunque pero fíjate, lo ordenamos aquí, allá y aquí. Te voy a poner un ejemplo desde la perspectiva de algo que no terminó en trastorno. Porque en tu caso terminó en un trastorno hasta que lo hiciste consciente. Bueno, te lo hice consciente, ya les vamos a contar esa historia. Cuando mi mamá pasa a otro plano, yo estuve aproximadamente como 2 o 3 meses teniendo conductas compulsivas y obsesivas. Pero ¿cómo? Fácil. Yo planché mi ropa hasta la ropa interior. Yo agarraba ahí, se lavaba la ropa en casa y yo armé la mesa de planchar en mi habitación y toda la ropa llegaba a mi cuarto y yo agarraba toda la ropa, la planchaba, la doblaba, ordenadita y la metía en el closet. Eso me duró aproximadamente como 1 mes y medio. Mi hermano y mis sobrinos que vivían conmigo en ese momento, ellos me miraban así como que mi tía se está volviendo loca, pero ajá. Y era como que la forma de, para mí en ese momento, desconectarme un poco de la realidad y sentir que tenía un control sobre algo. Disociación. Sí, en ese momento. Claro, estaba pasando por el proceso de duelo, que ya en anteriores episodios se los he comentado, que el proceso de la primera vez es uno de los más rudos, y bueno, a mí me dio por planchar. Y ojo, y actualmente cuando me dicen planchar me lo pienso 72 veces. Eso fue mi momento, de ese momento crítico. Y ya de ahí en adelante, pues, todo volvió netamente a una nueva normalidad y a una nueva realidad, adaptándome a... Sí, vale acotar que acuérdate que esto también tiene 2 caras. Como yo siempre digo, toda cuerda tiene 2 puntas. Sí, claro. ¿Vale? Y aunque está también este lado, que hay personas como yo, que tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, pero es en la parte del orden, está el otro, que es la del desorden. Exacto. Y que es la de el acumulador. Sí. Nosotros en la parte de este lado, obsesivos compulsivos, cuando tenemos estos niveles del otro extremo, somos más bien desacumuladores. Yo le digo esa palabra desacumuladores es porque todo lo que no ya lo tiramos, lo sacamos. Chao. No sirve, esto no va aquí, fuera, adiós, chao, y no soportamos acumular cosas que no, eso hace desorden, eso hace desastre, eso hace ruido en mi mente. En cambio está otro lado, esta otra punta del vamos a decir así, de la cuerda, donde es todo lo contrario. El caos que yo vivo afuera también lo voy a llevar hacia donde yo vivo, donde yo habito. Sí. Y no voy a privarme de nada porque cualquier cosa me puede servir. Porque cualquier cosa me puede salvar. He aprendido que me puedo arreguindar de cualquier mínima cosa que probablemente en ese momento me salvó de algo. Entonces eso es lo que lo llevo a la materialización, al desorden y al acumular muchas cosas que cuando vas a ver y a tratar de ayudar a la persona te dice, no, es que no lo tires, no lo botes porque tal y tal cosa, y te va a sacar cualquier excusa y una excusa para cada cosa que tienes que ayudar. Ese era a mí me encantaba ver ese programa
que se llamaba acumuladores. Acumuladores compulsivos. Acumuladores compulsivos, acumuladores extremos, yo no me acuerdo bien cómo se llama el también programa. Y era bastante interesante porque llegaban a una casa en donde prácticamente había un caminito casi que chiquitico, así mínimo, pasar de estilo egipcio. Sí, tipo egipcio, con toda la acumulación de cosas a cómo lo convertían, ¿no? Y eso es parte un poco del proceso de terapia psicológica que tienen que atravesar estas personas. Pero bueno, sí, vamos a contar cómo te diste cuenta tú que tenías un trastorno obsesivo compulsivo. Sí, a ver, pues rapidito, lo contamos rapidito porque realmente pues tampoco podemos ponerme de ejemplo en el programa, aunque no me molesta, ¿no? Tengo una de las cosas grandísimas que me ha llevado todo el proceso y el camino que he emprendido es el hecho de hacerme vulnerable, porque era una de mis dificultades más grandes, que era primero muerta que vulnerable. De su rigidez. Exactamente. Y ahora pues no me da pena ni llorar, ni salir de mis límites y descontrolarme, descalabrarme, ya no me genera el que no puedo hacerlo. Entonces, recuerdo que estaba en tu casa, ella y yo estábamos comiendo. Estábamos las primeras semanas cuando estábamos apenas conociendo, estábamos apenas empezando todo este cuento. Sí, y estábamos comiendo y ella me está mirando cómo estoy comiendo, porque yo tenía un ritual a la hora de comer, que es un ritual que también suelen tener las personas que tienen TOC. Eso por ahí lo pueden ver, por ahí pueden verificar si tienen alguna persona. Cuando estás viendo que en el plato la persona está comiendo, pero mantiene separada cada cosa que hay en el plato. Sí, es decir, el arroz no se puede mezclar, aunque en la boca se va a mezclar, pero en la boca ya la persona no lo está viendo. Visualmente la persona lo está viendo en el plato, y por lo tanto vas a ver esa persona que todo el tiempo está delimitando que el arroz esté en el arroz, que el pollo esté en el pollo, que la ensalada esté en la ensalada y que no esté todo mezclado en el plato. Ya con eso, allí te vas a dar cuenta más o menos. Y eso es lo que yo estaba haciendo. Y pues la señorita aquí presente me mira, se ríe, claro, no una carcajada, sino una risa así de te estoy viendo. Y pues al rato viene y me dice, oye, estás de librito. Y yo vengo y todavía así me quedo mirando, porque en ese momento todavía no conocía a qué se refería con esa palabra, esa frase. Y vengo y le pregunto, y viene y me dice, nadie te ha dicho nunca que tú tienes un TOC. Y yo, no, fue la primera vez que me topé con la palabra. A pesar de que sí que la había leído, solo que pues me era desconocida en el sentido de internalizarla hacia mí. Y a veces nos pasa eso, que sí que hemos leído cosas y sí sabemos de ciertas cosas, pero no la terminamos de hacer conciencia sobre nosotros hasta que viene otra persona que realmente nos dice, oye, sí, la tienes. A veces nos hace falta eso, esa ayuda, esa guía. Y en ese momento pues ella me hizo como una especie de prueba y pues sí, puntué que tenía... Le abrí el manual, sí, se lo puse enfrente y le dije, lea. Y bueno, ahí estaba mi trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cómo eran mis compulsiones? Mis compulsiones eran cuando sentía que por mucho que podía ordenar y limpiar el entorno donde estaba, la situación que me podía estar ocurriendo no terminaba de tener un orden. Lo que sea que fuera que estuviese pasando a nivel personal, a nivel administrativo, por así decirlo, porque a mí me pasan muchas cosas con el sistema, muchas cosas extraordinarias que parecen sacadas de un libro de ciencia ficción, y a veces no tengo... La frase de ¿te pasa solo a ti el coyote? Sí, exacto. No tengo injerencia en esa parte, más que tener paciencia, calma y saber guardar en la tormenta. Entonces, cuando entraba en situaciones como esa, pues obviamente mi compulsión era rascarme mucho la cabeza, hasta el nivel de romperme la cabeza, precisamente, causarme ciertas lesiones en la cabeza, de forma por una conducta compulsiva reiterada, es decir, estaba allí la compulsión al 10.000%. Y entonces era cuando, obviamente, pues yo paraba porque sabía que se me estaba saliendo de las manos el control de la compulsión. Sin embargo, para yo darme cuenta de eso, también necesité de Elsie, porque pues fue cuando se lo comenté a ella y ella me dijo, ¿no te has dado cuenta que eso es una compulsión? Ya ahí llegas a los niveles máximos del TOC, ya te estás haciendo una lesión. Y fue eso lo que me ayudó a ponerle como ese stop a cuando llegaba a esos niveles de compulsión y darme cuenta de que no, ya, párate, tú misma contrólate, porque que en tu afán de querer controlar lo que está fuera que no puedes controlar, te estás descontrolando tú misma por dentro. Y esa es realmente esa doble cara que tiene ese problema, que al afán de querer controlar y de querer tener un orden de algo que no podemos tener, nos descontrolamos y nos descalabramos nosotros por dentro. Ya para ir cerrando un poco y hacer un balance, porque siento que desde que tú te diste el permiso y empezaste con todo este proceso de autoconocimiento en tu despertar espiritual y todo el avance que has tenido,
has mejorado muchísimo. Sí, aún porque si bien es cierto que sí todavía tienes mucho tema con el orden, ya automáticamente es parte de ti, parte de tu estructura y parte de cómo eres tú, porque tampoco es que ibas a pasar del orden extremo al desorden, sino que bueno, todo en su justa medida es válido, ¿no? Uh-huh. Porque incluso recuerdo cómo me dabas el dale que te pego por el tema de que yo era muy desordenada cuando nos conocimos. Sí. Entonces, cuando nos volvimos a reencontrar, cada una tenía una visión distinta de la otra. Porque yo decía, ok, vamos para allá, que tenemos el orden extremo, y ella, bueno, vente para acá, que te tiene el desorden y vamos otra vez con el dale que te pego. Y nos dimos cuenta que por aquí le habían bajado 72 y por este lado ya no había tanto desorden. Entonces, ¿cómo puedes decir que fue tu proceso a nivel espiritual? Mi proceso a nivel espiritual, vale acotar, no es por desmerecer, porque siempre invito y siempre lo hago, que por favor atiendan su salud mental, y que para la parte de la salud mental es necesario siempre un profesional de la salud. Y obviamente hasta donde llega eso, si ya de ahí para allá hay una barrera, tú sientes que hay una barrera que no puede atravesar ese terapeuta, por favor, busca un terapeuta holístico, un terapeuta espiritual, energético, un coach energético. ¿Por qué? Porque hay veces, por mucho que queramos tapar el dedo con un sol, que hay cosas donde lamentablemente la ciencia... El dedo con un sol, ¿quieres tapar el dedo con un sol? Perdón, el sol con un dedo, la ciencia no llega, no logra llegar, porque hay partes donde la ciencia no tiene injerencia. Por ejemplo, mis procesos, mis traumas, mis heridas, todas mis dolencias, vamos a decirlo así, emocionales, que se traducían en materiales, porque las materializaban las conductas, todo eso a mí quien dio y quien ha dado con todas mis dificultades ha sido neta y absolutamente desde la parte espiritual y energética. No hubo un solo profesional desde la parte psicológica que pudiera realmente ayudarme, porque aunque estuve y aunque desde pequeña mi mamá también me llevó con muchos profesionales, y aunque estuve con varios profesionales después, ninguno llegó a donde llegó la parte espiritual. Y fue gracias a la parte espiritual a la que yo le hago conciencia a muchas cosas. Ojo, que eso no quiere decir que fue un psicólogo el que me diagnosticó, no, me dio luz sobre esta conducta, este TOC. Pero realmente quien me hace hacer luz de parar esta agresión hacia mí misma y obviamente hacia los demás, porque aunque no lo queramos ver, el padecer o el llevar o el portar un TOC es una agresión que hacemos con las personas que habitamos o convivimos y con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos volvemos un régimen militar. Oh, sí. Entonces le amargamos la vida a las personas que viven con nosotros. Andamos detrás de ellos, haciéndole la vida cuadritos, rompiéndole las pelotas cada 5 minutos por cualquier tontería que viene siendo una tontería. Entonces, aquí... Y una de las cosas importantes cuando una persona es diagnosticada con este trastorno es que, de entrada, cuando tienes el diagnóstico del trastorno y se hace toda la evaluación desde la ciencia, uno de los tratamientos fundamentales es la medicación, que lo tratan con una medicación que es un que es un antidepresivo, que ayuda a bajar un poco el nivel de compulsión y ciertas cosas, ¿no? Bueno, yo no pasé por nada de eso. Gracias a Dios, nunca tuve que medicarme. Eso es lo que voy a acotar, que muy a pesar de que tú estabas muy rígida, que tenías las compulsiones muy marcadas y muy todo, nunca yo, como profesional de la salud mental y de la parte científica, pasó por mi mente decir, bueno, yo creo que tú vas a tener que ir a un psiquiatra para que te medique. O sea, yo nunca lo pensé en ese sentido. Y nunca llegaste a ese nivel, a pesar de que tenías tus compulsiones. Sí, a ver, nunca llegué a ese nivel, pero sí llegué a quemar mucho a las personas que vivían conmigo. Mi familia, mi madre, mis hermanos, a ti en su momento, porque también te podía formar tremendos problemas que podíamos tener cuando vivimos con tu mamá, contigo. Pero, by the way, vale acotar que tú también eres bastante desordenada. No, sí. No podemos escapar esa realidad. No puedo escapar esa realidad. También te hice sufrir porque también te peleé, también te quemé por cosas en
ese sentido. A mi familia, a mis hermanos, les pido muchísima disculpa, te pido disculpas a ti por quemarte en ese momento, a ellos también por mi conducta exacerbada, pero sí, eran niveles bastante bestia al punto donde si yo me levantaba de madrugada porque necesitaba tomar agua, porque me despertaba la sed, yo iba, tomaba un vaso con agua, me regresaba a la habitación, ponía el vaso con agua en la mesita y me volvía a quedar dormida, bueno, intentaba volverme a quedar dormida, y el pensamiento que no me dejaba dormirme era, el vaso no va ahí. Y podían ser las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, te levantabas y el pensamiento era, el vaso no va ahí, 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 500 veces antes de poderme dormir. Así que te puedes imaginar el nivel de intrusión y de repetición sí. que tenía. Hasta que no me levantaba, llevaba el vaso, lo lavaba y lo ponía donde iba, no podía volverme a quedar dormida. Y así era con absolutamente todo. O sea, así yo sentía, la escoba tenía que ir alineada, la fregona, bueno, incluso hicimos un programa bromeando con ciertas compulsiones que me pasaban cuando estaba en el trabajo de alinear las mesas con las sillas, las patas y con las rayitas de cada uno de los azulejos del piso, o sea, hasta esos niveles pudo haber llegado. Sin embargo, era algo que era conmigo misma dentro de la parte del trabajo, porque no afectaba a otras personas, no le decía a otras personas, no me dejes esto así, no me pongas esto así. No, porque era lo que te gustaba hacer, exacto, y como era algo donde trabajaba yo sola, no estaba interfiriendo con nadie, podía darme como que un poquito más el derecho de, bueno, vamos a hacerlo como me gusta de cierta manera, porque aquí no estoy intoxicando a nadie, no estoy perjudicando a nadie. Sin embargo, como te digo, empecé a hacerle luz a todo esto cuando empecé muchísimo más de lleno en toda la parte espiritual, cuando me di la oportunidad de abrirme, porque ciertamente también, ¿qué pasaba? Había una carga energética espiritual en mí que yo no le daba el permiso de abrirse. Puede también deberse a que ahí había algo queriendo salir y yo estaba teniendo un orden estricto de cerrar la puerta y no dejar que se desatara todo eso. Entonces, cuando ya yo empiezo a hacerme cargo sí o sí de toda la parte espiritual y empiezan todos estos, estos maestros que he tenido durante estos años a conectar desde la parte energética, desde la parte espiritual, empezó todo a ser como una especie de rompecabezas y a coordinar cada pieza donde iba, a caer cada pieza donde iba, y eso me iba dando más ayuda de darme cuenta de muchas cosas, y fue cuando realmente empiezo a hacer conciencia de que estoy quemando a la gente que vive conmigo, porque yo quiera ese orden, tengo que llevar y arrastrar conmigo por ese barranco a todo el mundo. Si yo me quiero lanzar por el barranco, tengo todo el derecho de lanzarme yo, pero yo sola, no llevarme a todo el mundo conmigo. Veía yo en estos días unos cortos, unos micros que están en YouTube, que se llama Eso no se pregunta, que justamente hablaban sobre el TOC. Y de las personas que estaban allí, todas diagnosticadas, había uno que era una pareja. La chica era la que tenía TOC y el esposo decía, sí, es insoportable, sí, hay veces que no puedo con esto, pero eso no quiere decir que sea una mala persona, porque eso es una pequeña parte de lo que es. Es correcto. No es la totalidad. Es correcto. ¿Ok? Entonces acá lo que tenemos que ver es que este trastorno es una pequeña parte de la persona que tienes al lado. Hermana, hermano, papá, mamá, hijo, pareja, amigo, ¿ok? Y hay que ver un poco más allá. Vamos a dejarle una recomendación para ver el TOC desde la parte un poco más de comedia. Yo les recomiendo que vean la película brutal. TOC. Sí, es buenísima, se las recomiendo. Es muy buena porque te muestra el trastorno desde la comedia y cómo desde la comedia le puedes dar otro significado, ¿no? Y bueno, como siempre, dejándoles la reflexión de que cuando te hacen un diagnóstico o cuando estás teniendo un padecimiento, eso no va a regir tu vida de aquí para adelante. Y no tienes por qué quedarte con eso y justificar todas tus acciones de aquí para adelante. Porque tienes es eso. Porque yo tengo tal cosa. Porque puedes mejorar. Porque yo soy tal cosa. Sí. Porque puedes mejorar. Avanzar, evolucionarlo. Incluso puedes llegar al nivel donde prácticamente sea una pizquita de sal en 4 litros de agua. Exactamente. A nosotros, a mí cuando yo estaba estudiando en la carrera, nos decían que lo último que uno tenía que hacer era poner una etiqueta. El diagnóstico había que hacerlo porque uno hacía una evaluación y la evaluación me daba una respuesta. Pero, sobre todo a nivel infantil, esa etiqueta había que evitarla. Porque si tú le dices a un niño pequeño, es que tienes
es que tú eres esto, se casa con eso. Se casa con eso y ya no va a haber poder humano que lo haga cambiar de opinión. ¿Okay? Aún capaz teniendo todas las capacidades de poder evolucionar eso, no lo va a hacer porque está casado con eso, con ese límite. Y si tú que nos estás escuchando estás casado con algún límite o con alguna etiqueta que te hayan impuesto alguna vez, no sea solo eso. Admítelo o acéptalo como una parte de ti y búscale el lado valiente y búscale el lado resiliente a esa situación y a esa ventaja que puedes tener, porque muy a pesar de que se habla de que es un trastorno, de que es una enfermedad mental, muchas personas con TOC han logrado cosas inimaginables. Sí. Gracias a esas compulsiones, gracias a esas obsesiones, gracias a esos pensamientos. Bueno, bien llevados, obviamente. Sí, claro, por supuesto, sin llegar precisamente a los límites esos que ya nos vuelven, sí, enfermizos porque nos vuelven tóxicos. ¿Qué les invito yo? Yo les invito que si compartes tu vida con una persona que tiene esta conducta, yo les invito a que hagan un equilibrio entre ambos. ¿En qué sentido? Pues tú no cedas por completo a todas las manías que tiene esa persona, que esa persona quiere que el cojín negro vaya en el medio y los otros vayan en consecutiva, en paralelo y con tal orejita hacia tal lado. No, tú lo haces bien, pero no le cumples sus expectativas al 100%. ¿Por qué? Porque aunque tú no te des cuenta, ahí está siendo completamente la persona injusta y avasallante, porque quiere satisfacer su necesidad de control y no le va a importar imponerla sobre otros, aunque otros eso les arruine también parte de su día a día. Entonces, ¿qué les invito yo? A llevar un orden sin caer en el juego del orden estricto. ¿Y qué le aconsejo a la persona que se identifica con tener TOC? Por favor, comienza terapia. La terapia que a ti más te resuene, más te resulte. Con un psicólogo, con un terapeuta holístico, la que mejor te convenga y te venga. Así de sencillo. Pero por favor, haz conciencia de que tu TOC y tus niveles queman y hacen infelices a las personas con las que conviven. Ellos no tienen por qué tirarse por ese barranco contigo. Tú tienes todo el derecho de lanzarte por donde tú quieras, pero no tienes el derecho de arrastrar a los otros contigo. Entonces, no les arruines el día a día, la vida y la convivencia a las otras personas por tus manías, porque son tus manías, no la de ellos. No perjudiques a tus hijos con estas manías, no perjudiques a tu pareja con estas manías. Si a ti te gusta, satisface tú misma el gusto que tú tienes. Tú lo quieres con las orejitas a la izquierda, ponlo tú con las orejitas a la izquierda. Y ya está. Yo aquí hay veces cosas que, por ejemplo, él sí no las hace como me gusta. Mi hijo a veces hace cosas que no me gustan y mi pareja también. Y yo muchas veces lo hago yo y ya está. Y no les digo nada porque es mi gusto, es mi satisfacción. Entonces lo hago yo. No tengo por qué imponérselo a los demás que lo hagan exactamente así. Si yo quiero, por ejemplo, algo que una vez me dijo él sí, la limpieza de la cocina. Es que yo lo limpié y después llegaste tú y lo hiciste otra vez. Y yo le dije no te sientas mal por eso, es mi manía. Tú lo hiciste bien. Pero yo como tengo la manía, pues voy a llegar y lo voy a dejar como yo quiero verlo. Pero no por eso te voy a decir, lo hiciste mal porque no lo hiciste bien. No te voy a pelear por eso. Gracias por hacerlo y no pasa nada. No te sientas mal si me ves después a mí llegar y que yo lo repase. Y si estás del otro lado, o sea, de mi lado, y ves que tú haces algo y llega la persona, tú no te sientas mal por eso. No te lo tomes para ti y sienta que lo estás haciendo mal. Exactamente, no lo tomes para ti, siempre y cuando esa persona no te forme tremendo lío. Porque si esa persona te forma tremendo lío, ahí sí es para ti. Exacto. Y ahí yo considero que tú también debes de ponerle un límite, porque el límite está bien para un lado y para el otro. Ok, y con esto, bueno, no nos queda más que despedirnos. Porque si no seguimos hablando del TOC y del reality show de esta casa sí. Por horas, no sin antes agradecerles estar allí domingo a domingo, darle like a la campanita, compartir esta información y recordarles que si ustedes sienten que hay alguien que necesita escuchar a este par filosofar desde la ciencia y desde lo espiritual, pues háganlo. Así como también les vamos a dejar recomendaciones para que puedan dar el paso y empezar su proceso de terapia, si así lo desean, desde la ciencia o desde lo espiritual,
En la descripción les vamos a dejar cuáles son las coordenadas para pedir cita, ya sea con Eve o conmigo, y empezar ese proceso de sanación, bienestar y autoconocimiento. Es correcto. Como siempre les digo y les recuerdo cada domingo, nosotras no queremos ni pretendemos que pienses como nosotras. Solo queremos que pienses. Chao, chao, gallanos. Hasta el próximo domingo. Sigue pensando, sigue cuestionando y por el amor de todas las cosas trascendentales, piensa por ti. Nos vemos en el próximo Caos Consciente.